Buenas noches, pues como habíamos dicho el mes pasado, hoy vamos a comentar y a leer La Metamorfosis de Franz Kafka, que fue un escritor de origen checo y escribía en lengua italiana. Para quien le interesa, nació el 3 de julio de 1883 y falleció de tuberculosis el 3 de junio de 1924 a los 40 años aproximadamente. Se nos fue jovencito. Su obra es de las más influyentes en lengua universal. Tiene otros textos, alguno muy conocido como El Proceso, El Castillo, El Desaparecido y sobre todo La Metamorfosis y algunos otros relatos cortos. La mayoría de sus obras no se publicaron hasta su fallecimiento, como la mayoría de los escritores que no les dan la importancia que debieran hasta que fallecen. Bueno, pues este es un caso más. Incluso el término kafkiano se ha vuelto algo universal y se usa para describir situaciones incómodas o absurdas. Este es un tema kafkiano lo que pasa. Pues de ahí viene, precisamente de la metamorfosis. Incluso Gabriel García Márquez ha copiado un poco la mecánica de los textos de cómo urdía sus novelas Kafka. Hablaba en una ocasión de Crónica de una muerte anunciada y dice: a las 5 de la mañana fulano de tal se murió. Y dice él, claro, ¿y qué va a pensar todo el mundo? Pues me voy a la última página a ver si es verdad. Y efectivamente parecía que se había muerto. Y dice, pues entonces, ahora sí lo sigo de corrido, a ver cómo va. Antes de escribir esta novela de La Metamorfosis, que trata sobre, ¿cómo se llamaba el? Gregorio Samsa. Había tres monstruos famosos en la literatura. Uno era Drácula de Bram Stoker, otro era Frankenstein de Mary Shelley y el otro pues era Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que había escrito La Isla Misteriosa y todo esto. Pero ¿qué pasaba con esos tres monstruos? Que eran monstruos por fuera y por dentro. Pero Gregor Samsa en realidad no era un monstruo. Exteriormente sí, pero por dentro seguía teniendo sus instintos, sus quereres, incluso se preocupaba por el estado de su familia, a pesar de estar él en ese estado. Y es la gran diferencia que se encuentra en esta novela sobre los demás. En realidad, a mi entender, lo de la metamorfosis no trata en realidad de ese cambio físico que experimentó Gregor Samsa, sino del cambio que experimentó su familia poco a poco, al ver que su amado hermano y hijo, que era el que mantenía a la familia, era la columna vertical de la familia, deja de serlo y empieza a ser una carga económica, física y una vergüenza. Y en principio intentan entenderlo un poco, pero al final se van cansando. Va pasando el tiempo, se va haciendo costumbre aquello, y como que no lo quieren ver y al final acaba como acaba en la novela. Bueno, pues dicho esto, habrá que empezar a leer. ¿Quién va a empezar? ¿El principio tú lo tenías? Sí, primero lo pones tú. Sí, yo, elegí ese trocillo porque como no había nadie que hubiera dicho al principio, ¿no? Si alguien lo quiere. No, yo. Ok, pues Elvira pasa Lo que por sí, aquí. hice un cálculo más o menos de 5 minutos. Minutitos, sí, no importa. Para no, porque La novela, era lo que hablábamos antes, que era muy difícil poner Sí. empezar y Pues acabar, 5 pero me quedo minutitos. aquí, ¿no? Vente para acá. Mira, este libro que tiene la letra tan grande. Oh, no, ya al final. No, al es final que- la menguaste. No la mengo, es que esta la aumenté un poco. Claro, no, o sea, ahí voy yo. ¿Sabes por qué la aumenté? Porque puse el reloj para ver cuánto duraba. Sí, yo también más o menos.
Creo que hicimos todas lo mismo. Esto de estar hablando así a la cámara, de modo, solo lo hace Pues bien. ignórala. Solo hace bien Haz de doña, cuenta que no eso está la solo cámara lo ni hace nos- bien doña Leticia. Bueno. Si quieres la llamamos. Gorda el tobogán, como dice. No me digáis que no. Doña Leticia, la odio, por favor, Elvira, no enfermos, de verdad, no es Para mí es un ídolo. Mira que hay gente que le cae fatal. Para mí es un ídolo y cómo comunica es una pasada. Al margen de otras cosas. Bueno, Lee. venga, Vamos vamos, a a lo que vamos a vamos. leer. Vamos al asunto del bicho. ¿Está grabando? Sí, Hombre, no. Ah, y todas estas tonterías que dije ya. es No igual, no importa. pasa nada. Forman parte de... Claro. Luego lo cortas, ¿no? Editas el vídeo. Claro. Que a mí me da mucha vergüenza luego verme. Bueno, Yo no lo veo. al despertarse una mañana Gregor Samsa, de sueños intranquilos, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado sobre su espalda dura, que parecía una coraza, y al levantar un poco la cabeza veía su vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya cima la manta, a punto de resbalar al suelo, apenas podía mantenerse. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, aunque algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Sobre la mesa estaba expuesto un muestrario de paños desempaquetados. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa que había recortado hacía poco de una revista ilustrada y había colocado en un lindo marco dorado. Representaba a una dama tocada con un sombrero de piel y una boa de piel que, sentada erguida, elevaba hacia el espectador un pesado manguito de piel en el que desaparecía todo su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso, se oían caer las gotas de lluvia sobre la chapa de alféizar, lo puso muy melancólico. ¿Qué pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas estas chifladuras? Pero esto era algo del todo irrealizable, porque estaba acostumbrado a dormir sobre el lado derecho y su estado actual no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara en girarse hacia el lado derecho, siempre volvía a caer de espaldas. Lo intentó 100 veces, cerró los ojos para no ver el movimiento de sus patas y solo cejó en su empeño cuando empezó a sentir en el costado un dolor leve y sordo que nunca había experimentado. Dios mío, pensó, ¿qué profesión tan fatigosa he elegido? Un día sí y otro también de viaje. Las exigencias del negocio son mucho mayores que en la propia sede central. Y además me ven endosada esta plaga de viajes, el cuidado por los enlaces de los trenes, la comida irregular y mala, y una relación humana siempre cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Que se vaya todo al diablo. Sintió un ligero picor en la parte superior del vientre. Se deslizó lentamente sobre la espalda hacia el cabezal de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Localizó el lugar donde le picaba, que estaba cubierto de pequeños puntos blancos, que no supo cómo interpretar. Quiso tocar la zona con una pata, pero la retiró inmediatamente, porque el contacto le invadió un escalofrío. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse temprano, pensó, lo vuelve a uno completamente estúpido. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como mujeres de harén. Si yo, por ejemplo, volviera al hotel a media mañana para anotar los pedidos recibidos, estos señores aún estarían sentados tomando el desayuno. Que intente yo hacer eso con mi jefe. Me despediría en el acto. Aunque, quién sabe, tal vez fuera lo mejor para mí. Si no me contuviera por mis padres, hace tiempo que me habría despedido. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión desde el fondo del corazón. Se habría caído de la mesa de despacho. Es también una extraña costumbre esa de sentarse sobre la mesa y hablar desde la altura con el empleado, que además tiene que acercarse mucho debido a la sordera del jefe. Bueno, la esperanza no está perdida del todo. Una vez que haya reunido el dinero necesario para pagarle la deuda de mis padres, y eso me llevará aún 5 o 6 años, haré la cosa sin falta. Entonces me despediré, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, porque el tren sale a las 5. Y miró hacia el despertador que sonaba sobre la cómoda. Dios del cielo, pensó,
Eran las 6:30 y las agujas avanzaban tranquilamente. Era incluso más tarde, faltaba poco para los cuartos. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Seguro que había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tranquilamente con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, su sueño no había sido tranquilo, pero por lo visto había sido profundo. Pero, ¿qué debía hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse una prisa inaudita. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía especialmente fresco y dispuesto. Y aunque alcanzase el tren, no se libraría de la reprimenda del jefe, porque el mozo del almacén habría esperado en el tren de las 5 y habrá informado de su falta. Era un esbirro del jefe, sin dignidad ni juicio. ¿Y si dijera que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregor no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Mientras pensaba todo esto a toda prisa, sin poder decidirse a abandonar la cama, el despertador daba justamente las 6:75, llamaron con cautela a la puerta que daba a la cabecera de su cama. Pues, qué barato. No, yo empiezo aquí. No vas tú. Soy yo soy capítulo 3, ¿eh? Ah, entonces soy yo. Pues pásate por ahí. Ay, aquí sí me Está como que se va a hizo llover. por... Solita. Qué mono. Ay, dejarme, pásame este abanico a favor, que dentro de un poco yo me tengo que abanicar otra vez. Por aguantar esta cazadora, ¿eh? Que si no... Ay, para presumir hay que sufrir, ¿no? También es verdad. No, me podía descapotar, pero no procede. Bueno, empiezo. Ven. Solo 2 veces vio a la hermana siempre atenta que el sillón se encontraba junto a la ventana. Y ya al arreglar la habitación aproximaba ella misma el sillón. Más aún, dejaba abiertos los primeros dobles cristales. Si al menos hubiera podido Gregorio hablar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto hacía por él, le hubiera resultado más leve las molestias que ocasionaba y que de este modo tanto le hacían sufrir. Sin duda su hermana hacía lo posible para atenuar lo doloroso de la situación y, a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiéndolo, mejor como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, tenía más clara la situación. Ahora las visitas de su hermana eran para él algo terrible. En cuanto entraba en la habitación y sin cerrar siquiera previamente las puertas como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, iba corriendo hacia la ventana y la abría bruscamente, como si estuviese a punto de asfixiarse. Y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando ansiosamente. Este ajetreo asustaba a Gregorio 2 veces al día, aunque convencido de que ella le hubiera evitado esas molestias de haber podido permanecer en la habitación con las ventanas cerradas. Gregorio se quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. Un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis, así que no tenía por qué sorprenderse del aspecto de Gregorio. Su hermana cerró algo más temprano que de costumbre y se lo encontró mirando inmóvil por la ventana. No le hubiera extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues tal como estaba le impedía abrir la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta rápidamente. Quien la hubiera visto reaccionar de esta forma hubiera creído que Gregorio se disponía a atacarla. Gregorio se metió inmediatamente debajo del sofá, pero hasta el mediodía no volvió su hermana, más intranquila que de costumbre. Este incidente le hizo comprender que su vista seguía resultándole insoportable a la hermana, que solo gracias a un esfuerzo de voluntad evitaba echar a correr al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá.
Con objeto de ahorrarle por completo su visión, llevó un día sobre su espalda, trabajo para el cual precisó de 4 horas, una sábana hasta el sofá y la puso de modo que le tapara por completo y que su hermana no pudiera verle por mucho que se agachase. De no haber parecido oportuna tal medida, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que para Gregorio el aislarse no era tan agradable. Pero su hermana dejó la sábana tal como estaba, y Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza la punta de ésta, para ver cómo era acogida la nueva disposición, creyó adivinar que la joven una mirada de gratitud. Durante las 2 primeras semanas sus padres no decidieron a entrar a verle. A menudo los oyó alabar la actitud de la hermana, cuando hasta entonces solían, por el contrario, considerarla poco menos que una inútil. Los padres solían esperar ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto salía se hacían contar cómo estaba el cuarto, qué había comido Gregorio, cuál era su actitud y si daba señales de mejoría. La madre había querido visitar a Gregorio enseguida, pero el padre y la hermana le habían hecho desistir con argumentos que Gregorio no escuchó con la mayor atención y aprobó por entero. Más adelante tuvieron que impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba: «Dejadme entrar a ver a mi Gregorio, pobre hijo mío, ¿no comprendéis que necesito verle?», Gregorio pensaba que tal vez fuera la mejor que su madre entrase. No todos los días, pero sí, por ejemplo, una vez a la semana. Ella era mucho más comprensiva que la hermana, quien, pese a su indudable valor, al fin y al cabo no era más que una niña que quizás solo por juvenil inconsciencia había podido asumir tan penosa tarea. No tardó en cumplirse el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día, por consideración a sus padres, no asomaba a la ventana y en los 2 metros cuadrados del suelo libre de su habitación casi no podía moverse. Descansar tranquilo le era ya difícil durante la noche. La comida pronto dejó de causarle placer y para distraerse empezó a trepar zigzagueando por las paredes y el techo. En el techo era donde más a gusto se encontraba. Aquello era mucho mejor que estar echado en el suelo, respiraba mejor y se estremecía con una suave vibración. Un día Gregorio, casi feliz y despreocupado, se desprendió del techo con gran sorpresa suya y se estrelló contra el suelo. Pero su cuerpo se había vuelto más resistente y, pese a la fuerza del golpe, no se lastimó. Su hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio. Tal vez dejase al trepar un leve rastro de baba, y quiso hacerlo todo lo posible para facilitarle su actividad, quitando los muebles que le estorbaban, sobre todo el baúl y el escritorio. No podía hacerlo sola y tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. Con la criada no podía contar, pues la buena mujer de unos 60 años, aunque se había mostrado muy animosa desde la despedida de su antecesora, había rogado que le dejaran tener siempre cerrada la puerta de la cocina y no abrirla sino cuando la llamasen. Por tanto, la única posibilidad era pedir ayuda a la madre en ausencia del padre. La madre acudió eufórica, pero se quedó muda al llegar a la puerta. La hermana comprobó que todo estuviera en orden y solo entonces hizo pasar a la madre. Gregorio había bajado la sábana más de lo de costumbre, de modo que formara abundantes pliegues y pareciera que estaba allí por casualidad. En esta ocasión no atisbó por debajo, renunció a ver a su madre, feliz de que por fin hubiera entrado en su habitación. Pobre Gregorio. Ahora voy yo, ¿no? No sé si... A mí me da mucha pena la madre, como el niño. ¿Cómo se llama el niño? Balbino. Pues es que define muy bien a la madre este trozo. Pobre la madre. Pues anda que... Sí, pero su madre, Verse allí. verla allí. Una pena. Vamos allá.
Señor Sansa, le gritó el señor de en medio al padre y señaló con el índice, sin malgastar una palabra más, a Gregor, que seguía avanzando lentamente. El violín enmudeció. El señor de en medio sonrió, moviendo primero la cabeza en dirección a sus amigos y luego volvió a mirar a Gregor. Al padre le pareció más urgente tranquilizar a los huéspedes que echar fuera a Gregor, aunque estos no estaban nada nerviosos, y Gregor parecía divertirlos más que el violín. Corrió hacia ellos e intentó, con los brazos estirados, hacerlos retroceder a su habitación e impedirles al mismo tiempo con su cuerpo ver a Gregor. Pero esta vez sí que se enfadaron un poco. No se sabía si por el comportamiento del padre o porque de pronto se dieron cuenta de que sin saberlo habían tenido un vecino como Gregor en la casa. Pidieron explicaciones al padre. Alzaron también los brazos, tiraron inquietos de sus barbas y solo lentamente se retiraron a su habitación. Entretanto, la hermana había superado el desconcierto en que cayera al dejar de tocar bruscamente y después de sostener un momento el violín y helar con sus manos, que colgaban lánguidas, y de mirar un rato más la partitura como si aún siguiera tocando, reaccionó de golpe, puso el instrumento en el regazo de la madre, que continuaba sentada en su silla, respirando fatigosamente con los pulmones sometidos a un violento esfuerzo, y corrió luego a la habitación contigua, a la que los huéspedes se acercaban ya rápidamente empujados por el padre. Se pudo ver cómo, bajo las diestras manos de la hermana, las mantas y almohadas volaron hacia lo alto y se fueron disponiendo en orden, y antes de que los señores llegaran a la habitación, ella ya había hecho las camas y se había escabullido fuera. El padre parecía una vez más tan dominado por su obstinación que olvidó el respeto que de todas formas debía a sus huéspedes. No hacía sino empujar y empujar, hasta que ya en la puerta de la habitación el señor de medio pegó una tronadora patada contra el suelo y se detuvo. «Declaro formalmente», dijo levantando la mano y buscando con la mirada también a la madre y a la hermana, que en vista de la repugnante situación que impera en esta casa y familia, al llegar aquí escupió resueltamente al suelo. «Abandono ahora mismo mi habitación. Por supuesto que no voy a pagar un céntimo por los días que he vivido aquí. Y más bien estoy pensando si no debería presentarle unas cuantas reclamaciones que, créanme, serían muy fáciles de justificar». Calló y miró hacia adelante como si esperase algo, y en efecto, sus dos amigos intervinieron de inmediato con las siguientes palabras: «Nosotros también nos iremos ahora mismo», tras lo cual cogió el picaporte y cerró la puerta dando un fuerte golpe. El padre avanzó tambaleante y palpando con las manos hasta su sillón, en el que se dejó caer. Parecía disponerse a echar su habitual siestecilla nocturna, pero la fuerza con que movía la cabeza, como suspendida en el aire, demostraba que no estaba durmiendo en absoluto. Gregor había permanecido todo el tiempo silencioso en el sitio en donde lo sorprendieron los huéspedes. La desilusión ante el fracaso de su plan, pero quizá también la debilidad debida a toda el hambre que estaba pasando, le impedían cualquier movimiento. Temía ya con cierta seguridad que de un momento a otro se descargase sobre él una tormenta y permaneció a la espera. Ni siquiera lo sobresaltó el ruido del violín que, deslizándose entre los temblorosos dedos de la madre, se le cayó del regazo y retumbó con fuerza al llegar al suelo. «Queridos padres», dijo la hermana, dando una palmada en la mesa a guisa de introducción, «esto no puede seguir así. Si vosotros no os dais cuenta, yo sí lo veo claro. No quiero pronunciar el nombre de mi hermano ante este monstruo, por lo que diré simplemente: debemos intentar librarnos de él. Hemos hecho lo humanamente posible por cuidarlo y soportarlo, y creo que nadie podrá hacernos el menor reproche. Tiene razón una y mil veces», dijo el padre para sí. La madre, que aún seguía sin recuperar del todo el aliento, empezó a toser sordamente con la mano ante la boca y una expresión de locura en los ojos. Es un montaje, es un pasaje muy duro, ¿eh? Hicimos lo humanamente posible. O sea, nos deshacemos de él. Falta Ina. Bueno, prosigo donde quedaste, porque no he leído. Perdón. La madre,
que aún no podía respirar bien, comenzó a toser ahogadamente con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca. La hermana corrió hacia ella y le sostuvo la cabeza. Al padre, las palabras de la hermana parecían haberle movido a reflexión. Se había incorporado en el sillón, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos de la cena de los huéspedes y de vez en cuando dirigía una mirada a Gregorio impertérrito. «Hay que deshacerse de él», repitió por último la hermana al padre, pues la madre, con su tos, no podía oír nada. «Esto acabará matándonos a los dos. Cuando hay que trabajar como nosotros trabajamos, no se puede soportar. Encima una tortura como esta. Yo tampoco puedo más». Y se puso a llorar de tal forma que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre. Se las limpió mecánicamente con la mano. «Hija mía», dijo el padre con pasión y sorprendente lucidez, «¿qué podemos hacer?». La hermana se encogió de hombros, expresando así la perplejidad que se había apoderado de ella mientras lloraba, en contraste con su anterior determinación. «Ay, si al menos nos comprendiese», dijo el padre en tono medio interrogativo. Pero la hermana, sin cesar de llorar, agitó enérgicamente la mano, indicando con ello que no había ni qué pensar en tal posibilidad. «Si al menos nos comprendiese», insistió el padre cerrando los ojos, como para dar a entender que él también estaba convencido de que era imposible. Tal vez pudiéramos llegar a un acuerdo con él, pero en estas condiciones. «Tiene que irse», dijo la hermana. «No hay más remedio, padre. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es, en realidad, la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace ya tiempo que hubiera comprendido que unos seres humanos no pueden vivir con semejante bicho. Y se habría ido por su propia iniciativa. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su recuerdo perduraría para siempre entre nosotros. Mientras que así, este animal nos acosa, echa a los huéspedes, y es evidente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle». «Mira, padre», gritó de pronto, «ya empieza otra vez». Y con un terror que a Gregorio le parecía incomprensible, la hermana se apartó del sillón, como si prefiriese abandonar a la madre que permanecer cerca de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre. Este, excitado a su vez por la actitud de su hija, se puso en pie, extendiendo los brazos ante Gret con gesto protector. Gregorio no quería asustar a nadie, y mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho era empezar a dar la vuelta para volver a su habitación. Y esto era lo que había impresionado a los demás, pues a causa de su deplorable estado, para realizar aquel difícil movimiento, tenía que ayudarse con la cabeza, apoyándola en el suelo. Se detuvo y miró a su alrededor. Al parecer, su familia había captado su buena intención. Solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos le miraban tristes y pensativos. La madre estaba en su sillón, con las piernas muy juntas extendidas ante sí y los ojos entrecerrados de cansancio. La hermana estaba sentada junto al padre y rodeaba con su brazo el cuello de éste. «Tal vez pueda moverme», pensó Gregorio, iniciando de nuevo sus penosos esfuerzos. No podía contener sus resoplidos y de vez en cuando tenía que pararse a descansar. Pero nadie le metía prisa. Le dejaban actuar tranquilamente. Cuando hubo dado la vuelta, inició el regreso en línea recta. Le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación. No lograba comprender cómo, dada su debilidad, había podido, momentos antes, recorrer ese mismo trecho sin notarlo. Con la única preocupación de arrastrar lo más rápidamente posible, apenas se percató de que nadie le azuzaba con palabras o gritos. Al llegar al umbral, volvió la cabeza
aunque solo a medias, pues sentía cierta rigidez en el cuello y vio que nada había cambiado. Únicamente su hermana se había puesto de pie. Su última mirada había sido para su madre, que se había quedado dormida. Bueno, y ahora Ina nos da el final. ¿Tú vas a leer? No. ¿Quieres leer aunque sea Venga, anímate. No. Gracias. Pero se agradece y me leo hasta el final. No sé preguntar. No, es mucho el Pues final. calcula 4 paginitas o así. Ahí son más de 4, ¿no? Sí, muchas más. Una cantita. ¿Y ahora? Se preguntó Gregorio, mirando alrededor suyo en la oscuridad. Muy pronto hubo de convencerse de que era en absoluto imposible moverse. Esto no le asombró, no le parecía natural haber podido avanzar como hasta entonces, con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás, se sentía relativamente a gusto. Cierto es que todo el cuerpo le dolía, pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más, y pensaba que por último acabarían. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la inflamación cubierta de blanco por el polvo. Pensaba con emoción y cariño en los suyos, más aún que su hermana. Estaba convencido de que tenía que desaparecer. Y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a su pesar, su cabeza se hundió por completo y su hocico exhaló débilmente el último aliento. A la mañana siguiente, cuando entró la sirvienta, daba tales portazos que en cuanto llegaba ya era imposible descansar en la cama, a pesar de las muchas ocasiones en las que se le había rogado que tuviera otras maneras. Para hacerle a Gregorio la breve visita de costumbre, no encontró en él al principio nada de particular. Imaginó que se quedaba inmóvil deliberadamente, para hacerse el ofendido, pues lo consideraba capaz del completo discernimiento. Casualmente llevaba en la mano el desollador y quiso hacerle cosquillas a Gregorio con él desde la puerta. Viendo que con esto tampoco lograba nada, se enojó a su vez y empezó a pincharlo, y tan solo después que lo hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia, se fijó en él, y percatándose al punto de lo sucedido, abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa. No se detuvo mucho tiempo, sino que abriendo bruscamente la puerta del cuarto, gritó en la oscuridad: «¡Miren ustedes, ha reventado! ¡Ahí lo tienen, bien reventado!». El señor y la señora Samsa se incorporaron en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto y tardaron bastante en comprender lo que se les anunciaba. Una vez comprendido eso, bajaron de la cama, cada uno por su lado, con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó la colcha sobre los hombros. La señora Samsa iba solo cubierta con su camisón de dormir y así penetraron en la habitación de Gregorio. Mientras se había abierto también la puerta del comedor donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes, Greta estaba vestida, como si no hubiese dormido en toda la noche, cosa que parecía confirmar la palidez de su rostro. «¿Muerto?», dijo la señora Samsa, mirando interrogativamente a la sirvienta, aunque podía comprobarlo por sí misma. «Eso es lo que digo», contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con la escoba el cadáver de Gregorio, como para probar la veracidad de sus palabras. La señora Samsa hizo un movimiento como para detenerla, pero no lo concretó. «Bueno», dijo el señor Samsa, «ahora podemos dar gracias a Dios». Se santiguó y las 3 mujeres lo imitaron. Greta no apartaba la vista del cadáver. «Mirad qué delgado estaba», dijo. Verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado. Así como entraban las comidas, así se las devolvían a llevar. El cuerpo de Gregorio aparecía, en efecto, completamente plano y seco.
De esto solo se daban cuenta ahora, porque ya no lo sostenían sus patitas y nadie apartaba la mirada de él. Greta, ven en un ratito con nosotros, dijo la señora Samsa, sonriendo melancólicamente, y ella, sin dejar de mirar hacia el cadáver, siguió a sus padres a la alcoba. La sirvienta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par. Era todavía muy temprano, pero el aire tenía ya cierta tibieza. Estaban a fines de marzo. Los 3 inquilinos salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno. Los habían olvidado. ¿Y el desayuno?, le preguntó a la sirvienta con mal humor el señor que parecía dirigir a los 3. Pero la sirvienta, poniéndose el dedo índice en la boca, les invitó con señas enérgicas a entrar en la habitación de Gregorio. Entraron, pues, y allí estuvieron, en el cuarto inundado de claridad en torno al cadáver, con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo roídos chaquetones. Entonces se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samsa, infundado en su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos tenían aspecto de haber llorado algo, y Greta ocultaba de vez en cuando el rostro contra el brazo del padre. «Abandonen ustedes inmediatamente mi casa», dijo el señor Samsa, señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. «¿Qué pretende usted dar a entender con esto?», preguntó el portavoz de los señores, algo desconcertado y sonriendo con timidez. Los otros 2 tenían las manos cruzadas a la espalda y se las frotaban sin cesar una contra otra, como si esperasen gozosos una pelea, cuyo resultado habría de ser desfavorable. «Pretendo dar a entender exactamente lo que digo», contestó el señor Samsa, avanzando con sus 2 acompañantes en una sola línea hacia el inquilino. Este permaneció un rato tranquilo y callado, con la mirada fija en el suelo, como si sus pensamientos se fuesen organizando en otro orden en su cabeza. «En ese caso, nos vamos», dijo por fin, mirando al señor Samsa, como si una repentina fuerza lo impulsase a pedir la autorización incluso para eso. El aludido se contentó con abrir mucho los ojos e inclinar varias veces afirmativamente la cabeza. Luego el inquilino se dirigió con grandes pasos al vestíbulo. Ya hacía un ratito que sus compañeros escuchaban sin frotarse las manos y ahora salieron pisándole los talones y dando saltitos, como si temiesen que el señor Samsa llegase antes que ellos y se interpusiese entre ellos y su guía. Una vez en el vestíbulo, todos tomaron sus sombreros del perchero, sacaron sus respectivos bastones del paragüero, se inclinaron en silencio y abandonaron la casa. Y bueno, ya sabemos que se murió Gregorio, y ya dejo ahí, ¿no? Venga, ya, para no pasar. O si no, iba a rezar, iba a leer yo ahí todo. Eso es de la señorita María. El libro cambia un montón. Cambia la traducción, sí, es verdad. Es totalmente difícil. Cambia mucho, según Bueno, al final, encima, Es se muy juntaron distinta los padres y la hija Bueno, nos lo cuentan profes. y se fueron de garbeo, Es dando verdad. un paseíto por ahí, como si no hubiera Como si pasado. no hubiera pasado nada. En el autobús Hay y que- volvía a tener hay que los- leer. Y ya Hay que- pensando hay en que buscarle tener- novio a la hija. Sí, sí, Ese es sí. el final. Buscándole marido a la hija. Ella sin una carga. Con la idea de Haciendo planes para el futuro ya, para el promisorio futuro que les espera. Porque esperaba. bueno, faltaban 2 o 3 páginas y dije, tampoco vale yo. Pero bueno. Bueno, pues esto ha sido todo. Es terrible. Muchas gracias.